Como bien saben, soy Ofir Gutelsson, soy cofundador de la organización Unacceptable, que es un movimiento lanzado para proteger la democracia en Israel, al tiempo que se mantiene su, su identidad como Estado judío, Estado democrático. Cada vez hemos visto más personas salir a la calle en la diáspora, en Estados Unidos, en Israel, para mantener esta unión entre Israel y su pueblo. En la Declaración de Independencia se insistía en la importancia de que Israel fuera una democracia liberal y judía. Nuestra visión sigue siendo la misma y es una visión a largo plazo. Queremos que esto hasta el año 2048 pues siga siendo válido. Pero ahora, además, queremos presionar a Netanyahu y al gobierno de Israel para poner fin a la guerra y para dar prioridad a las vidas en lugar de dar prioridad a territorios y a los asentamientos en Gaza. Debemos recordar a los 58 rehenes que siguen en cautiverio y la vuelta de Dan Alexander nos hace pensar más que nunca en la necesidad de que estas personas vuelvan a casa. A lo largo de estos años hemos organizado muchas actividades y antes de comenzar la conversación con Irán, quisiera recordar que ha habido protestas masivas en San Francisco, Nueva York, hace unas semanas. Organizamos una reunión de una gran coalición para recordar a todos que Ben-Gvir es inaceptable, pero para poder seguir haciendo lo que hacemos necesitamos su ayuda, su apoyo. Siempre trabajamos con voluntarios, pero tenemos que redoblar esfuerzos, así que les pedimos que por favor vayan a nuestro sitio web y utilicen este código QR para ayudarnos y para apoyarnos. Y ahora ya, sin más dilación, quisiera presentarles brevemente a Eran, como nosotros le llamamos el profesor Eran, Eran Halperin. Eran es un querido amigo de todos nosotros, es profesor de psicología social en la Universidad Hebrea de Jerusalén y es copresidente del Centro de Acuerdo, es un centro de psicología social para fomentar el cambio y se basan en la ciencia del comportamiento para reducir el odio y la polarización en la sociedad israelí. Su nuevo libro, y espero presentarlo bien, Eran, porque no he encontrado mucha información en inglés. Se llamaba La Chula en hebreo y nota de pie de página. ¿Puede ser nota de pie de página? ¿Cómo lo llamarías en inglés? English? Eran. ¿En I think that inglés? the formal translation to Yo creo English que is la traducción probably oficial al inglés, a ver, lo voy a decir warning, en un hate momento, ahead. es Warning, eh, hate ahead. And it's not yet advertencia, it's not it's yet it's already available or not odio yet? It's Not yet. available, but no, Por not in delante. English. Not in English, yes. ¿Está But disponible en but inglés? No, todavía no, the todavía point no. that we are going what we're going to talk Bueno, about today, and we're trying to el tema we que are going vamos a to tratar it's hoy talking y about que assessing the social vamos a mechanics that intentar make aclarar intergroup hate the hoy central es engine esta driving Israel cuestión towards del odio de grupo, ¿no? what we are Y seeing a este collapse and what we're trying motor to hope to que está stop, intentando llevar a Israel while a un colapso making y que evidence-based nosotros estamos ways to intentando reverse Islam and rebuild limitar, ponerle democratic coto resilience. para revertir Thank estas you, Eran, for tendencias joining. y recuperar la Thank you resiliencia for democrática. Gracias, Eran, por estar thank you. aquí. Muchísimas gracias, Ofir. Gracias a So, vosotros. for Es un those of placer you who estar just aquí. joined, Para again, we aquellas que have se acaban de Regina conectar, translating to tenemos a Spanish, so make sure Regina you join on the channel. traduciendo Ask al español, David así for que help les or Shinrit if invito needed. a conectarse So, al um, canal de español en caso de que quieran Iran, I escuchar want la to traducción y si start tienen algún with problema le pueden pedir ayuda a the David. basics. Eran, You quisiera called comenzar hatred the driving engine of con, Israel's current con una crisis. idea. Tú dices que Um, la crisis actual en to open the Israel conversation, I está want to pues ask you, why does impulsada por hatred matter aquellos so que much fomentan more el odio, ¿no? than the corrosive ¿Por qué feeling like el contempt, odio es tan anger, importante en or comparación even con otros humiliation? sentimientos que también son And what corrosivos, como el makes it desprecio, uniquely la ira dangerous o for the incluso la society humillación? already ¿Y qué under lo hace tan threat? peligroso para una sociedad que ya se Okay, encuentra bajo mucha first of all, presión? thank you for the question, Ophir. Bueno, I'll get to it antes que nada, in 1 minute, muchísimas I gracias, Sofir. promise. Voy a I responderte just, esto en un I don't want to instante, start. te I lo can't start a prometo. conversation Pero without mentioning.
No quiero comenzar nuestra we had a conversación very emotional day yesterday with the sin release of mencionar que, bueno, ayer fue un Alexander, día pues de muchas emociones and I do want to con la mention the liberación de fact Dana that we're Alexander still, y fighting quisiera for recordar ending the war here in Israel and que trying estamos to luchando para que promote a acabe hostage deal, la and also guerra to say that aquí en this is a Israel y thing para que that se llegue a un acuerdo you para don't liberar a los find rehenes. consensus among the Israeli public on many things, No es fácil but encontrar un more than consenso en el público israelí 75% of en muchos Israeli temas, pero más del public 75% support del the end of público the en war Israel, de la and opinión signing the pública en hostage Israel, deal, está a favor de que se acabe la and even guerra y de que crosses se the firme un line, the acuerdo partisan para line liberar a of los leftists rehenes. and rightists, Y va and I más can't say it allá on this de los this kind límites of de las service delimitaciones almost políticas, every izquierda, week, derecha. and it's Prácticamente very todas las consistent. semanas And again, escuchamos we're de going to talk manera about coherente hate este and the tipo de Israeli actitudes. society and Vamos a everything that hablar there del are, odio, but de I la think that the most sociedad important thing right now is israelí, to pero mention yo the creo que fact ahora that mismo lo más there's a importante huge es majority mencionar of que Israelis tenemos una that support mayoría ending the apabullante war de and israelíes que releasing the están a favor hostages de que acabe la and guerra y de allowing que se Israel to libere start a los recovering from rehenes, this, terrible para situation que in which Israel we are pueda right now. recuperarse de esta And situación now we tan can terrible move en la que nos to talk encontramos about ahora hatred mismo. and other Y things. después, pues, So podemos seguir hablando del odio y de back to todo your lo demás. question, Y ahora, I volviendo a tu wanna pregunta, spend maybe a minute or two talking tal vez about podamos hatred dedicar as a psychological un construct. minuto But o even before dos I'll say hablando del that, odio como for those of you una manifestación who psicológica. want to get the Y bottom line right para at the aquellos beginning, so que I quieran would say entender la right at the cuestión desde el beginning that principio, yo diría lo the way I siguiente. see it and the Tal y main como yo lo idea or veo the main theme y that I've tal seen y in my como veo research in the last decade or so, el and tema, also y como lo he talked visto a about lo it or largo de wrote mis about in my estudios y book, de mi is that investigación y lo que también digo en mi libro, societies es do que not las radicalize sociedades and tear no se apart because of radicalizan the ni se extremists that desintegran are por in los these societies, extremistas but que because están of en the la sociedad, mainstream, of the sino moderate people por within las personas societies. And moderadas at en la the end of sociedad, the day, por if we la want to mayoría attribute the silenciosa. blame for Y the si al final radicalization of the queremos Israeli society as an atribuir la example, culpa but de la it's true for other radicalización de la societies sociedad israelí, around the pero esto se world, aplica también a otras sociedades en todo el we mundo, can look at the extremists, the racists, the haters, los but at the end of extremistas the day, son the los ones to be really racistas, los blamed que for fomentan these el odio, pero processes al final los que realmente are son the responsables de este mainstream, the tipo moderate de who are procesos accepting and son los tolerating moderados, las these kind of personas processes. comunes And that's que the bottom toleran line. este And now I tipo want to talk a little bit de procesos y about de hatred. tendencias. Now, negative emotions, some of Las them emociones negativas can be more en destructive muchos or casos more pueden constructive. ser The one destructivos o unique constructivas. thing about hate, Y and I lo studied hate que for many years, caracteriza de I've manera even única al written odio, y yo he my estudiado PhD el tema dissertation del that odio was desde hace a muchos very años, long yo time de ago, hecho like more than mi, 50 mi years trabajo ago, de doctorado hace about más de 15 hate años lo among lo groups dediqué and a la societies. cuestión del odio The entre distintos one grupos en aspect that sociedades. differentiates hate Y from lo que all other realmente emotions is that caracteriza el people odio y that la hate diferencia de the todas las demás other, emociones the other es que las group, the personas que other odian a people, los otros, que are odian a not otros just grupos, que odian saying, a otras these personas, people are no dicen threatening simplemente, us. a ver, These estas people personas are son una treating us amenaza para nosotros, unfair. estas These personas nos people están are tratando de harming manera us or injusta, doing something estas wrong to personas us. nos están They're dañando, nos saying están something different. They're perjudicando. saying No, these lo que people, dicen the va other más allá. people, Lo que the dicen es, Jews, the estas Arabs, the personas, right los wing, the otros, los left wing, judíos, los árabes, whatever, los de la they're izquierda, los doing de la it derecha, lo que because sea, this is lo who they hacen are. This is porque their esto es lo que innate ellos son. nature, Esta es su naturaleza characteristics, innata, sus qualities, and they características can innatas, sus never, valores never change. morales It is innatos y something that is jamás van a constant, poder that cambiar. cannot be changed, Es that is algo not constante, malleable. es algo It's que no se something puede within cambiar, que no se puede their modificar, culture, es their algo que nature, forma parte de their su cultura, characteristics. de This su is who they are. naturaleza, de sus And when características. the Esto main es lo que son. negative emotion Y that's cuando estas driving the emociones perception, negativas the son views, el the motor interpretation de estas of the way we percepciones, see de esta the other interpretación, group, de is cómo vemos based a on the los otros, de cómo assumption vemos a ese that the otro other grupo, will never change, se basa en la idea de que el otro then it jamás means va a that there poder is no cambiar. ground Esto or no significa que basis no for, hay ningún tipo negotiation, de base discussion, para negociar, para compromises, debatir, para llegar gestures, a un consenso, trying to para find hacer common cualquier tipo ground, de gesto, because para all these intentar things that we usually identificar los try to puntos do en when we común. have Porque disagreements or conflicts with the cuando other intentamos llegar are a simply acuerdos, resolver irrelevant if the conflictos con other otros, will pues no never vamos change. a poder hacerlo And for, si for pensamos que el otro Israelis, for nunca va a Jewish cambiar. Israelis who are El saying, intento es algo Arabs irrelevante, are ¿no? Y los immoral israelíes, los or judíos israelíes que violent by dicen que nature,
los árabes that's the way son they are. They're inmorales o que culturally son violent violentos por and will never naturaleza, change. cuando It dicen really que doesn't su make cultura es sense to try violenta, to talk to them
Lo que nos estás diciendo es que las cosas nunca van a cambiar, no tiene sentido ni hablar con ellos, ni negociar, ni llegar a un consenso, So ni llegar a un external acuerdo. Y tensions esto or se conflicts, aplica again, the tanto conflicts a between los conflictos y societies las and tensiones other externas nations, but entre also for sociedades y internal conflicts. transnaciones, pero We también a talk nivel a lot interno. these days Por about ejemplo, hoy en día affective polarization, hablamos mucho the de la polarization, polarización emotional afectiva, de la conflict polarización, de between los people with conflictos a different nivel ideological positions. And in time, emocional entre conflicts personas con are posturas great distintas. to some Y es extent because normal. they allow us Los to conflictos en attain principio están muy change bien porque and nos permiten to create the tension that is considerar que necessary hay que in cambiar order to algo. promote, Genera la tensión different views necesaria about para the current promover situation. distintos But if puntos de we see the vista other ante las situaciones en las que nos encontramos. Pero someone si who has decimos fixed que el nature, otro es can una never persona change, que es así por then we're naturaleza stuck. y que We're nunca va a stuck. poder cambiar, The estamos bottom line is bloqueados that en esta situación hatred is the y al engine final for el odio many of the challenges of es el democratic motor societies because de muchos de los hatred problemas a is los que se like a enfrentan las no win sociedades situation kind of democráticas. emotion. Porque, Because if you view obviamente, the other as el someone who will odio es una never emoción change, then bueno, si vemos al nothing otro positive can como alguien que happen nunca in the puede discussion cambiar, between que us nunca va and a the other. aportar nada positivo en una conversación, pues no Thank vamos a you. poder Um, cambiar you know, ningún tipo when I keep de listening to situación your vinculada con el odio. presentation in Hebrew, Muchas gracias. you Escuchando tu are telling presentación en that hebreo, people are, I mean, every time there is a racist event, and me he dado cuenta unfortunately de que nos dices happening que more than cuando often se in dan Israel, eventos you're being racistas, called from the algo que cada vez radio sucede más and asked to comment en about Israel, that. te llaman, por ejemplo, de la radio, And ¿no? Para pedirte que they comentes always este tipo ask de you, how did it situaciones. happen to us? Us Y as siempre preguntan lo Jewish mismo, ¿no? nation, the ¿Cómo ha people that pasado suffered esto? so ¿Cómo le ha pasado much, esto a la única nación because of what judía, we a un learned from pueblo the que tanto ha history. sufrido? Se supone que And tenemos que you are aprender de la usually flipping the historia. question Y and you're tú asking, normalmente le das la why vuelta a didn't it esta happen to pregunta, us ¿no? sooner? Y Or lo que worse, preguntas es ¿por or qué no worse. nos ha pasado esto? And you keep telling about the speeding ¿O por train qué no in es the peor todavía la development. situación? Y tú hablas de Can un you tren a elaborate toda more about velocidad, that? ¿no? ¿Nos puedes dar más Yeah, detalles sobre esta I'll talk about it teoría, a little bit, esta but I want to say aclaración first that que nos das? Sí, there's hatred a ver, in almost any society, el and odio there are extremists existe and en radicals prácticamente in almost any todas las society. sociedades. I Hay think that the extremistas y real radicales danger en todas las sociedades. is for Yo creo societies that basically que el peligro real normalized or mainstreamed the está en las hatred, sociedades the que racism, normalizan o and que the extremism. hacen que And when el I odio, el view the Israeli extremismo se society, when conviertan I en una corriente analyze dominante. the current Y en situation of the Israel, Israeli society, I mean, cuando analizamos looking la back situación more or less 2 decades, de I think la that sociedad that's the israelí, key en los problem. The últimos key problem is not that en los there últimos 10 a are 20 años más radicals bien, or yo creo que el extremists within problema es our society. precisamente esto, The ¿no? key problem is No que that haya the radicales hatred extremistas en nuestra and the sociedad, radicals were sino que mainstream. They were normalized. It's los perfectly radicales fine ahora within our forman parte de una society corriente to dominante, es algo que se express ha hatred, normalizado. to Es talk about totalmente others normal hablar con odio in de language that otros y uses hateful hablar de los expressions, and otros that's utilizando really the expresiones de main odio. challenge. Now, Y yo creo to que your este es el question, gran desafío Ophir, al que nos enfrentamos. I'll have to give you like a Ahora, volviendo a 101 tu social pregunta, psychology Ofir, kind of te voy very a brief course, like presentar un 10 minutes when I curso give my muy students in breve like, I don't know, a semester, de like 30 psicología minutes. básica, ¿no? But I'll Los try to 10 do it very, minutos very quickly. que The les way doy a I todos look mis at alumnos el democratic primer año, societies and the pero way lo I voy a intentar hacer analyze muy rápidamente. these ¿Cómo kind veo of yo las sociedades dynamics. democráticas y So cómo analizo yo in este tipo each de and every dinámicas? democratic En society, todas you las can think of it sociedades as if there are democráticas, two different like mechanisms or vemos que two hay different dos tipos de systems. mecanismos o dos tipos The de first sistemas. one I would call El it here primero, as let's call it yo the default system. lo llamaría el And the default sistema system de is a base. system that El sistema de drives base people es all the el time to sistema stick to their que own identity hace group. And when I say identity que group, I todos mean their pues nos political group, movamos dentro their de nuestro religious grupo group, their identitario, ¿no? Puede ser national un grupo group, político, to stick to religioso, their own identity nacional. group, to set clear boundaries Todos pues with intentamos their group and the movernos others, whomever dentro it is, de ese marco que among the our conocemos group or the por other defecto group, to y glorify their own group and to downgrade the glorificamos other group. nuestro That's, propio I would grupo e argue, intentamos pues that's restar the importancia automatic al process grupo of de human being. fuera.
Esto es in the algo book I talk automático. about, Este es I write about el it like modo 150 pages or por something, defecto and demonstrated in en el que dozens actúan and las dozens personas. of studies, empirical Hay studies from social decenas y psychology. decenas But de here, estudios you just have to empíricos believe de me. psicología que lo The demuestran. basic trend of people, of La individuals, tendencia not normal because de los we're bad individuos, de las human beings, personas, not because we're no immoral, que not no porque because we are seamos born malas personas, hating or no racist porque or whatever, no because the tengamos ningún social tipo de valores morales, dynamics no porque are nazcamos creating the situation racistas, in no, which the sino porque natural la dinámica process social takes genera us una situación en towards, la que el or proceso leads us natural towards this es process in which we glorify our own llevarnos group, a we, glorificar we nuestro grupo propio, el downgrade grupo al our group que and say, pertenecemos, how al good we tipo are, que how bad restamos they are, valor a and los then otros. very, Tendemos very a ver lo buenos que somos quickly we nosotros y lo turn to, malos que son stereotype, los demás. to develop prejudice, and then Esto es hatred normal y es towards lo que nos others. lleva My main a argument, and crear again, based on estereotipos y a years and odiar a years otros a of veces, ¿no? studies, is that if you take group of human beings, any human Si beings, un from grupo any, de personas, de society, donde sea, culture, de religious, and you cualquier put them in a cultura, de situation in cualquier which sociedad, there de are cualquier no religión, regulations, no se encuentra en una rules, situación just, en la que no set hay them free normas, no hay leyes, en la que to este live grupo de their own personas, life de la cultura que sea, del país que without sea, de any la norms, sociedad, de la values, religión que and sea, puede regulations, actuar that's the sin way they normas, will sin go. They will valores, go lo que van a towards hacer es esto. glorifying their own Van a group, tender a sticking their glorificar own su propio tribe, grupo, collective, core van society, a and tender then a at the same moverse en time su tribu, en su develop colectivo, en su very, very grupo, al negative tiempo que emotions, desarrollan emociones views, stereotypes, muy, prejudice, muy and then hatred negativas, towards others. prejuicios y al That's final what people do. incluso And odio again, not contra los because we're otros. bad people, because Esto that's es the algo very normal, basic no porque seamos malas pattern, personas, sino porque what the group and identity esta es la tendencia processes de are base, leading us este to. es el modo Then predeterminado that's the first en el que system. I would actuamos call it the las default personas, los system, seres and the humanos. default system operates Este in any sistema democratic society. All por democratic defecto. societies are, Luego, todas las similar sociedades or democráticas identical son in that similares, sense. son That's what idénticas happens in these societies for people when they en el have no sentido regulations, de norms, que esto se etc., da etc. en todos los grupos, But, en todas las and sociedades en that's las the que no hay important normas ni point, reglas. Esto es muy democratic importante mencionarlo. societies and nations Luego, las sociedades understand, democráticas y at las least to some naciones extent, son consciously conscientes or unconsciously, de they esto, al menos understand lo that entienden. that's A lo the mejor no son basic conscientes de ello, process pero sí que in which entienden que este most es el proceso individuals and básico, groups el are proceso por going. And defecto they en el que realize that they have interactúan to los do grupos something y las personas in order individuales, to los individuos. buffer Y or las halt sociedades that process. democráticas Why do they entienden have to do que es something? necesario hacer Because algo they want to be democratic para, society. pues, In non-democratic limitar un societies, poco este it's not a tipo problem. de People can be comportamientos. racist, ¿Por qué? people can be haters, Pues porque es people can importante para las create, sociedades democráticas. En perceptions las of, sociedades no value democráticas da igual, ¿no? hierarchy Las personas between pueden different ser groups, saying these racistas, groups pueden are promover better el odio, or, pueden crear jerarquías worse than entre other distintos groups, grupos, and it's diciendo que unos perfectly son fine. mejores que otros. But Y esto es democratic algo totalmente societies want to aceptable. say, we Pero las sociedades understand that democráticas that's the no. En las default sociedades of the democráticas democratic decimos process, que entendemos and que este es un we proceso want to automático, que es el moderate or proceso por regulate defecto, this pero queremos process moderar o somehow. regular este And tipo de what most procesos democratic de alguna societies manera. do Y lo que la is mayoría that de las they sociedades democráticas hacen introduce es a que counter system. And crean un this counter sistema para system is a contrarrestar esta system, I tendencia would call natural. it, Y in a este very simple sistema word, I would yo call it, it's a normative system. lo llamo un sistema What normativo, are para utilizar norms una palabra muy from the sencilla. Un perception sistema normativo. from ¿Qué the son las perspective of normas? Desde el psychologists? punto de vista de los Norms are psicólogos. basically Las normas the cues, the signals son that las society señales, gives individuals, las which are basically telling indicaciones que them la sociedad what's le right da a los and what's individuos wrong, what's para okay indicarles lo que and está what's bien not y lo que no okay, lo está, what is lo que es expected aceptable y lo from que people no lo in es, terms of lo que their se espera de las behavior, personas, statements, lo que se actions, espera whatever, and what's not cuando expected. pues When I think about, actúan, what are cuando the se social pronuncian. norms within my Es society, decir, I basically ask determinan la myself sociedad, las not normas the sociales most dentro de una people, sociedad, ¿no? most reasonable, moral people in my Las society, personas what do they más value? razonables, What do they más believe morales en that mi other sociedad, people ¿qué should valoran? or should not do? ¿Qué In a creen que deben democratic hacer o no deben society, hacer in los order, otros? En las somehow sociedades counter democráticas, this para process, poder this automatic contrarrestar process that takes este us proceso towards this, automático, hatred, que nos prejudice, lleva racism, al odio, a etc., los they create this prejuicios, al system of racismo, norms, lo que se hace es which crear un send sistema de normas, signals
Un a sistema society normativo members que all the transmite time señales a through todos los miembros que leadership, componen la through sociedad, a media, través del through liderazgo, a través de los civic medios de society, comunicación, through a través de education, la sociedad basically civil, a telling través de them, la educación. hatred Y is wrong, lo que prejudice is hace wrong, este it's sistema es decir, el unacceptable odio no está bien, in está our mal, los society prejuicios to están mal. express En this nuestra kind sociedad of no se statements, acepta este emotions, tipo de and expresiones, este action tipo de towards it. emociones, It is este simply tipo de declaraciones. unacceptable Es within our simplemente society. inaceptable en Now, nuestra this is sociedad, happening in all este tipo de democratic actitudes societies y acciones. in Esto es nature. algo que se hace en And todas if las you want to sociedades ask democráticas yourself con which niveles de societies intensidad are more, distintos. Y si nos more towards the planteamos qué extremist or radical sociedades side, and which tienden societies más go more towards al the more extremismo, a moderate, lo radical, democratic, y qué etc. sociedades side, tienden más a lo the democrático, a lo variation moderado. across these Bueno, pues vemos que societies la is variación mainly entre dependent este tipo upon de the question of sociedades to what depende sobre extent todo de una this cuestión, normative que es la system siguiente. ¿En qué operates medida este sistema widely and normativo deeply opera among de society manera members? And my amplia y main extensa argument, and en una now sociedad I y know entre los there's a long miembros de answer, una sociedad? forgive me. Ofir, perdona, The sé que ha sido una main respuesta muy argument larga, I pero have about the Israeli el society argumento is that principal que yo tengo en in the relación con la last two sociedad israelí decades, es que en los the últimos dos Israeli decenios, en los society, últimos not 20 just the años, government, la the sociedad entire israelí, no society solo el gobierno, basically toda la decided sociedad, básicamente not to use this normative system decidió at que all, no to iba a utilizar este abandon its sistema role normativo, as a que iba a normative abandonar player and basically said, su let's see what would papel happen if de we will actor stop en un sending marco signals, normativo normative signals, to y our people saying hatred, decidió prejudice, qué va a etc. is suceder o wrong. decidió intentar ver qué And sucedía si se most dejaba of de us, transmitir as the estas Israeli señales says de it, que el odio, most los of us did it, prejuicios, etcétera, not eran algo for negativo, bad, eran algo not because malo. of bad Y intentions. la mayoría de The nosotros lo hemos something was hecho that, no con we have malas other intenciones, issues to deal with other más challenges to bien deal with within our muchos de society. nosotros dijimos que And teníamos otras cosas que for hacer, now, we otros problemas cannot que deal with superar, this otros process of desafíos. Y ahora radicalization, mismo hatred, no extremism, podemos etc. luchar We'll contra do este it later. proceso de And even if radicalización, we de won't odio, deal etcétera. with it Lo right haremos más now, the adelante. Y status si no lo quo hacemos ahora would mismo, de todas remain maneras, more or less el the same status as it is. quo va a But mantenerse if más o we menos como hasta understand the ahora. process as I've Pero described it, si we entendemos el proceso realize tal y como lo that acabo de this is describir one yo, of these cases in life in pues which vemos que if este we es uno de don't do los nothing casos en la in terms vida of the en normative los que system, si no the hacemos other nada en system el keeps sistema on working. normativo, el otro So it's sistema sí que basically sigue moving funcionando, forward, sigue avanzando constantly towards y more and more de manera hatred and constante radicalization when fomenta más most odio, people más are not that bad. radicalización. They're not extremists La or mayoría de las radical. personas no They son simply don't malas want to deal personas, no with son that issue, but they fail to radicales, no understand son the racistas, no complexity of the fomentan el odio, challenge simplemente or no tenían situation. tiempo, no podían ocuparse And de la situación y no that's actually entendieron que era una obviously situación muy not just compleja que planteaba happening in muchos Israel, it's desafíos. happening in Y many como bien democratic dices tú, esto no societies. solamente está We're pasando seeing en Israel, ¿no? Está pasando en muchas obviously sociedades happening here in the US democráticas. as well. Obviamente estamos viendo cómo And sucede talking aquí about en Estados Unidos regulation, también. like again, like Y we are cuando seeing hablamos those de who are las speaking normas, up de los marcos normativos, against those things even here. I mean, as Ophir cuando just hay mentioned, personas que a critican este letter tipo de that came out, actitudes, I por think a week ejemplo, ago by recientemente hace una semana, creo, previous leaders of the Jewish community for varios democracy in líderes America, de la and those are comunidad the judía a signals that favor I de mean la you are kind democracia of like en always talking Estados about Unidos, that the bueno, mainstream enviaron una carta Israeli y vimos society didn't really was passive around it. que And decían que la sociedad israelí tenía we una know actitud about pasiva the great ante example estas of tendencias que Yitzhak estamos Shamir and the observando ahora Likud mismo. Y vimos pues standing el up ejemplo de against Yitzhak Meir Shamir de Kahane, Likud, I think que in quiso hacer 1984. frente a Meir Kahane, creo que en I el mean, 94, in ¿no? the last 20 years, I mean, like 1994. when did you sense that, Pero en los what is últimos like 20 años if you can paint the treadmill image of us, in what happens when good people just stand still? Like, hemos visto qué es lo que I mean, like, sucede we are cuando seeing the las actions personas que today, son buenas or the personas, reaction today, pues actually. dejan de actuar, ¿no? But what does it look like when we just stand still? ¿Qué pasa cuando nos cruzamos So de it's a great brazos question. y dejamos I de would just want to highlight combatir este tipo before de I tendencias? take Antes de answer your question, responder the main a difference tu I see between the pregunta, US and Israel quisiera is señalar la Israel principal diferencia que yo before veo entre January Estados Unidos 2023, e because Israel. I think that Al in menos January
mm, 2023 when the big protest Israel started. antes de There was a enero de meaningful shift 2023, within the Israeli society. cuando But comenzaron at las least the way I protestas y hubo see un it, cambio claro en within la the sociedad American israelí. society, and I study both Pero the American and the Israeli la principal society, diferencia que yo veo, y yo there's a estudio serious, el I would radicalismo call en it like ambas a sociedades, la fight estadounidense y la israelí, a es que normative like fight, hay okay? And what you mentioned un- right now una is batalla an example for normativa. that. Y lo What que happened in mencionabas Israel es in un the ejemplo last de two esto, ¿no? decades Lo que ha is a sucedido en totally Israel different los thing. últimos 20 What años happened in es Israel in the totalmente last two distinto. decades was Lo that que ha pasado en Israel los últimos 20 one años side of the es que political spectrum, the extreme una right parte wingers, del basically, espectro político, highlighted la their extrema norms derecha, and values and fought for them consistently. ha luchado And de the manera other side, continua in por sus valores y response, principios, what I y la call otra the parte mainstream respondió. democratic Y aquí me party within refiero a Israel, la corriente basically said, dominante you know democrática what? en Israel. We Lo que realize hizo, that these la manera en la que extremists respondió are fue taking decir, our a ver, society to a somos conscientes de que estos towards a very extremistas están llevando negative nuestra direction. sociedad And en in una dirección response muy to that, negativa. you know what? Y la We need respuesta to be a esto fue the decir, responsible, a ver, the responsible nosotros people. We tenemos need que to be the ser grown-ups here. responsables, And we will not tenemos que ser respond los adultos en no, esta situación in y introducing no a vamos a counter, responder normative arguments or statements, presentando etc. We will be, argumentos what we call in normativos Israel, opuestos mamachtim. a lo que están We will diciendo ellos, search ¿no? for the common ground. We En will bring Israel, everyone around, lo que se dijo fue under the vamos a same buscar pen or los the puntos same en común, vamos umbrella, a and we intentar will que try todos to se search reúnan for the common bajo ground. una misma And that égida was, at para least intentar according to my buscar view, una solución que that nos was a lleve a alcanzar huge, nuestros huge objetivos mistake. comunes. It Y was en a mi huge opinión, mistake esto because fue un error what we saw enorme. there was Fue un error enorme it's what porque we lo que call in social sucedió psychology a es situation que of nos asymmetrical encontramos con power una relations. situación de There is one relaciones de group poder that is asimétricas, high on como lo power, llamamos en that psicología. holds, Tenemos that un is grupo always que in power tiene in todo terms el of poder, politics, que education, mantiene las values, riendas etc. de la And that's política, de the la right wing, educación, de los who is valores. basically Y promoting a aquí lo vemos hierarchical claramente, view ¿no? Se está of the Israeli promoviendo una society, visión promoting values that jerárquica are de la sociedad related to israelí. hating the Se están other, promoviendo prejudice, valores relacionados racism, con el odio, etc. con el prejuicio, con los And prejuicios, the con other el side, racismo, etcétera. instead of Y el saying, otro lado, no, en that's lugar de wrong, decir, that's not no, something that you no, should esto es do, is inaceptable, basically esto saying, no lo okay, we podemos hacer understand. así. Now let's try to Lo que search for hizo fue common ground. decir, vale, lo And entendemos, when vamos there's a one side intentar who's high on power encontrar, and is basically pues, saying, I'm fighting for my nuestros values, puntos en común, and the ¿no? O other sea side who que is un low on lado tenía power, todo el poder y instead of estaba fighting defendiendo back sus and valores, saying, y el otro lado I que no tenía understand, but I poder, want to en be lugar de responsible, enfrentarse a and I want to esto, search for the decía, bueno, common lo entiendo, ground, pero quiero ser responsable y quiero intentar we have encontrar los basically denominadores comunes, accepted y the esto basic significó que se assumptions estaba of the other side. aceptando las And teorías when you're básicas del otro saying, lado. let's Y search cuando for common decimos ground que with hay que someone who is encontrar on los power, denominadores you're comunes saying y el you're otro giving tiene todo up el the poder, lo que opportunity estamos to haciendo create change. es, I'll give you an example, and now pues, specifically to your question. ceder One of the la things that I've done oportunidad in de my cambiar work las with group cosas, ¿no? is Estamos, to look at pues, the abandonando educational esta program posibilidad. that are Y ahora, delivered para to responder a tu Israeli pregunta, si children vemos in Israeli high schools. los I don't know if you programas know educativos that the en formal los colegios, en las escuelas israelíes, rule a ver, no sé si lo sabes, of pero education in Israel, en it Israel said, stated specifically, explicitly, that se Israeli dice de manera education específica system que el sistema should educativo fight israelí hatred and debe racism luchar and contra el odio y promote el equality. racismo y promover la igualdad. I looked at the Israeli educational programs in the last 20 Yo he years, observado and I looked at los the programas reports educativos de of Israel the en los últimos 20 Israeli años. Si Ministry of observamos Education los about whether informes or del not they Ministerio de actually Educación de address Israel acerca si obey the rule, tratan de hecho o the de hecho law. obedecen a las reglas o lo que And determina the la ley. findings were very clear. Y los The resultados han Israeli sido muy education system claros. 20 El years sistema ago educativo de Israel hace 20 años atrás to drop decidió all dejar de lado materials todos los that materiales that were within this system that que basically se try to encontraban en promote este values of sistema: tolerance, respectful relations among groups, tolerancia, and equality, and reduce más y racism and hate. igualdad, Now, y this is, también the lo que tiene que ver outcome con of the la implication of that reducción del process racismo is y el not odio. just the Ahora, fact that my este kids proceso, are not learning la about these
Las repercusiones de este proceso no es simplemente el hecho de mis propios hijos que no están aprendiendo los temas en sus escuelas, pero hay otra cuestión que es muy significativa, el hecho de que nosotros como padres, que son nuestros hijos son de hecho clientes de este sistema educativo, reciban un mensaje de su nación, del país, del gobierno acerca de lo que es importante y lo que no. Y si mis hijos van a la escuela y la escuela les dice, yo te educo para valores importantes y normas, pero estas cuestiones de reducir el odio, el racismo, etcétera, no son parte del conjunto de valores que el sistema educativo israelí está tratando de educarles. De hecho, está enviando una señal diciendo que el odio está bien, el racismo es aceptable, el racismo está bien, porque nuestro sistema educativo dice que no es un valor importante. Esto es cierto para el sistema educativo, es cierto para los medios de comunicación israelíes y es también correcto para los políticos israelíes y la sociedad civil. Eran algo que quiero señalar que tal vez sea algo obvio para los israelíes. Lo que tú has descrito aquí es lo que nosotros llamamos el sistema educativo estatal. Y esto no incluye el sistema ortodoxo o el sistema educativo de los sionistas religiosos, porque tenemos un sistema educativo separado en Israel y que lamentablemente estamos hablando acerca de lo que consideramos el sistema educativo sionista liberal. Y para aquellos que nos siguen nuevamente y no comprenden, tales como personas como Bennett y otros sionistas religiosos, siempre observaban lo que el Ministerio de Educación como parte de su acuerdo de coalición, formando parte de ese ministerio. Y al punto que estás mencionando, me refiero que no fue accidental, fue un plan y nosotros creemos y pensamos acerca del futuro, porque nosotros estamos hablando acerca de qué podemos hacer a partir de aquí. También debemos pensar acerca de cómo podemos poner mayores esfuerzos para ampliar el sistema educativo liberal en Israel y esperar que por suerte podamos salir de esta situación. Sin duda, cuando nosotros hablamos acerca de seres humanos, nosotros somos receptores de señales acerca de las normas dentro de nuestras sociedades. Yo lo llamo lo que sería una especie de contexto psicológico. El contexto psicológico, de hecho, es el conjunto de las señales que recibimos de nuestra sociedad y nos dicen qué es correcto, lo que es lo equivocado. Por ejemplo, yo he dado un ejemplo de educación, en este momento lo quiere decir, sí, vamos a dejar o lo que sea, es también una señal que nos está diciendo como padres, ten en cuenta que para la sociedad o para el gobierno o para la nación, que no piensan, ellos no piensan que estas cosas son significativas o importantes. O, sabes, por ejemplo, seguir un ejemplo, por ejemplo, has hablado acerca de Yitzhak Shamir, quien de hecho le dijo y básicamente dijo, no voy a estar aquí escuchando a racistas tales como Meir Kahane aquí en el Parlamento. Yitzhak Shamir, el líder de la derecha en Israel, tomó con él a todos los miembros de la Knesset y dio una entrevista a la televisión israelí. Dijo, nosotros hemos abandonado el edificio de la Knesset porque queríamos enviar un mensaje, transmitir un mensaje al pueblo de Israel y queríamos decir que eso era incorrecto, que el Parlamento israelí no podía aceptar, la Knesset israelí no podía aceptar a racistas que hablan en forma explícita. Rápidamente, 40 años después, nuestro actual primer ministro Netanyahu invita a Ben Gvir y a Smotrich, quienes se consideran ellos mismos como consideran a Meir Kahane como su padre espiritual y los invita antes de la elección diciéndoles, no importa el resultado de las elecciones, ustedes tendrán un papel central en mi gobierno. Pues estoy yendo más allá de la política, no estoy hablando de temas de política, sino que estoy señalando que este es un mensaje normativo al pueblo israelí
que está diciendo básicamente, saben, hace 30 años atrás, el racismo era, estaba equivocado en Israel, o sea, era inaceptable, no era normativo. No, ahora está bien, es aceptable. Invito a Ben-Gvir, incluso antes de las elecciones, antes de saber cuántos mandatos va a obtener para que esté en la Knesset de Israel. Yo creo que has mencionado hace 20 años atrás y tal vez estamos pensando acerca del momento que tuvo lugar el asesinato de Rabin y posteriormente, después estamos hablando, próximamente serán casi 30 años atrás, pues, y sin duda ese fue un tiempo que todos hemos llegado a un punto que, de hecho, los distintos círculos y algo que parece tener cierta lógica que nos hizo volver a ese entonces. Y quiero volver a este momento, al 7 de octubre. Sin duda, el 7 de octubre nos ha afectado indudablemente a todos aquí en Israel y en todas partes. Y el eslogan que surgió en ese entonces, sobre todo por parte del gobierno, por los medios de comunicación, la prensa, todo aquel que veía los principales medios de comunicación israelí, hablaban de Beyajad Nenatzeach, juntos triunfaremos. Y por lo tanto eso significaba que también para nosotros aquí, los judíos estadounidenses, los estadounidenses israelíes, reaccionamos de inmediato para estar juntos en ese sentido. E indudablemente volvemos rápidamente, casi 20 meses atrás, la situación post el 7 de octubre, la idea del gobierno que aún se encuentra en ese terrible masacre llevada a cabo por parte del Hamas. Y mientras tenemos aún a 58 secuestrados en manos del Hamas y la teoría, la reacción de tratar de mantenernos juntos y a nosotros tratar de encontrar una situación mejor, pero en lugar de eso nosotros hemos visto que surgió mucho más odio. ¿Me están escuchando? Pues hemos visto el pogromo que tuvo lugar en Ranana y hemos visto también distintas expresiones de odio hacia las familias de los secuestrados. Por lo tanto, me pregunto cómo actuar en forma diferente. ¿Piensas que es posible comparar si actuamos emocionalmente inmediatamente después del 7 de octubre? Bien, yo creo que poner sobre la mesa un argumento un poco complejo y de hecho espero que todos aún piensan que podemos concentrarnos por 2 minutos más en este tema, porque sin duda se trata de una interrogante. Yo creo realmente que por un lado, que debería quedar claro el hecho que la sociedad se unió intentando crear y compartir una identidad, valores en común, actuaron en conjunto, en colaboración, creando objetivos en común. Creo que es muy importante y siempre fue importante para sociedades democráticas, pero es aún más importante para sociedades que se encuentran amenazadas, como el caso de la sociedad israelí. Pero en ese sentido, el intento de reducir los conflictos internos y la polarización es sin duda un intento que es admirable, importante. Yo no quiero simplemente escucharme y decir, Irán dijo que no es importante intentar reducir la polarización y las tensiones internas, porque sí creo que es importante. Y puedo comprender el temor porque inmediatamente después del 7 de octubre el principal eslogan dentro de la sociedad israelí fue Beyajad Nenatzea, juntos triunfaremos, porque realmente era necesario unir a la sociedad frente a las amenazas externas que se presentaban. Y al mismo tiempo, y es aquí donde aparece la complejidad, debemos reconocer el hecho que esa unidad, el hecho de estar juntos, muchas veces viene el coste de ese hecho de estar juntos es que el cambio se transforma en imposible. Esa
cola, if you de want hecho, to que mantiene el reduce status tensions, quo. reduce internal Porque si queremos conflict, reducir las reduce tensiones, reducir polarization, los it means that conflictos you're internos, basically reducir saying, la let's put the polarización, disagreements significa aside que básicamente and estamos stick diciendo, together pongamos a un only lado around los the things that desacuerdos y all of us can agree mantengámonos upon. únicamente And what con lo happened in the que Israeli podemos society estar de after acuerdo. October 7 ¿Y is that, qué ha we sucedido en la came sociedad together israelí después del naturally. 7 de octubre? But the fact Indudablemente that de we forma came natural together nos and reunimos, nos on the unimos, one hand, y el it hecho que enabled nos us to actually, unimos por un lado, face the external threat, which esto was real. permite, It de wasn't just, hecho, realmente imagined. hacer frente But at the así a same la time, amenaza it externa, prevented y era us from real, creating pero al change, mismo from tiempo, creating de real hecho, change towards nos a more impidió democratic, tolerant crear un Israel. cambio real And hacia that's un the trade Estado in de that Israel más sense. In democrático y many ways, tolerante. Y sin it's, duda, esto the last year and a significa, half or so pues, are un the cierto encapsulation of what intercambio, happened to us de in the last hecho, 20 years. dejar cosas y We el último año y prioritized medio, the porque es que togetherness nosotros hemos or the resumido lo que colors sucedió and para nosotros en identities, los and últimos we 20 left años. aside Hemos dado disagreements prioridad a ese which hecho de estar enabled the juntos radical, y los racist, principales right-wing group objetivos de nuestra to stay identidad, in y power dejamos de and lado los prevented desacuerdos, us y eso from permitió challenging a it que and trying los to create change. racistas de extrema So again, derecha en Israel se reducing mantuvieran en el internal conflicts and poder, y por polarization, lo tanto that's an impidió important thing. los But desafíos en it's not tratando de crear always un the cambio. Por most lo tanto, important thing. nuevamente, al Because you reducir can los have a conflictos very internos y la cohesive polarización, society that indudablemente stands for siempre es terrible importante, values. porque se puede tener And I una don't think that sociedad we want to be muy in that unida, muy situation. cohesiva, que And de I would hecho está echo a that favor on de that. distintos valores Again, those who jumped terribles. in again to Aquellos que help nuevamente fight, han to show some surgido arms, para to ayudar, para introducir support, to al volunteer, ejército, para right? apoyar, para ser They didn't need voluntarios, the slogan no "Beyachad Nenatzech," necesitaban ese right? They eslogan de jumped even before Beyachad anyone, Nenatzeach, when the government was not juntos there. triunfaremos. And at the Decir, lo same hicieron time, cuando the el gobierno no estaba extremists, Ben Gvir, presente. Y al Smotrich, mismo tiempo, los the people extremistas, who tales como already Ben brings Gvir the y caravans at the Smotrich, border of de Gaza, hecho, la gente llevó basically they esos used esas caravanas a las fronteras de again, Gaza, like I básicamente think like after utilizaron esa Rabin assassination. situación, And as a como segue, sucedió en tiempos después del before starting your asesinato de question from Rabin. the chat, Y I de mean, hecho, when we are seeing what's going on, someone hijacked. Hold on, David, can you vemos help que with alguien that? ha pulsado un botón When we equivocado. see Cuando nosotros a vemos normalization coming una also from our side normalización of que I think surge so, también desde President Trump nuestro lado normalizing the del concept of océano, transfer, como el caso right? On del the same time, we presidente can see Trump cues normalizando coming el from concepto Jewish de la leadership here transferencia de saying, hey, población, y al that's mismo not normal. tiempo, de hecho, And at the no same time, we are vemos seeing others señales que coming to the vienen front where del it's liderazgo hard for judío us to aquí, speak from here. y So de I want hecho to ask you, parece algo I mean, que es as an normal, Israeli y who es lived difícil, pues cuando there, nosotros vemos and you also lived here a nivel de los at israelíes que some point. viven allí, y How en do the cierta Israelis manera feels a llegar about a un punto, ¿cómo se sienten los israelíes showing or acerca speaking up from de remote, from mostrar outside of the y de hecho y country, as a hablar signal or a desde cue, lejos, de fuera del right, for país, what's como normal right now, right? señal Like, is it okay acerca de for lo que us es to come up normal and y que say no like, es? hey, Está bien que something nosotros is wrong, right? vengamos y Many digamos, Israelis say that's oh, not how it atención, works. algo está How do you equivocado, es balance this incorrecto. situation to your point of Muchos view? estadounidenses, judíos It's a complicated estadounidenses question. dirían Of course, así, pues. it's a complicated ¿Qué question. piensa sobre cuál es su punto de vista? Because it Bueno, is a pues complicated es question. un tema sin duda I would say complejo, that y yo from creo que a lo ha perspective planteado of porque social realmente lo psychologists, es. Si lo no, pensamos desde el question of punto de vista, la who's the perspectiva de los reference group psicólogos or the sociales, siempre es una receivers of pregunta, these ¿sabes? messages. ¿Cuál es el It's grupo de both referencia when para it quienes comes to reciben estos mensajes? Y yo liberal creo que al democratic menos cuando llegamos Israel, which is the majority al of the campo Jewish Israeli democrático society, liberal, about que es de hecho 60 la 65%. mayoría de la sociedad israelí People, judía, que like es you, aproximadamente for un example, are part of their 60-65%. reference group. Usted es So sin when we duda, por speak about ejemplo, social de norms, ese grupo de talking about referencia, por lo what cuanto do other cuando people pensamos who acerca in de las your normas reference group sociales, siempre es think that acerca is, de cómo good, otros bad, grupos dentro de ese grupo de referencia, qué normative, piensan, qué es not normative. bueno, And qué in that es sense, if this negativo, part no, of qué the es Israeli society parte de lo is normativo o no saying normativo. that Y en ese part of sentido es parte de la sociedad the other israelí side of the
que es visto as their en reference esa group. parte So de la they gente que se encuentra al influence otro them lado del océano eventually. como grupo de referencia. In that sense, I think that Y en ese we shouldn't sentido, think of the entire yo society creo as que a no debemos homogeneous pensar en la so we're not, sociedad and different en sí subgroups como have in the Israeli homogénea, society como are una looking entidad, at porque no lo different es. groups Ahí outside hay Israel distintos as a part of subgrupos their dentro reference de group. la So in sociedad that sense, I israelí think que that observan influence is distintos possible. grupos But I will give fuera the de Israel example como again parte de su before grupo because it's a very de vivid referencia. Y en example ese from sentido, creo que la influencia 2 sin weeks duda es before positiva y yo creo que el President ejemplo Trump que dio talked anteriormente about, es muy importante. 2 semanas antes, por excluding ejemplo, el Palestinians from presidente Gaza and Trump sending habló them to other acerca de excluir countries. a los Only palestinos 10% of the de Gaza y Israelis enviarlos a supported otros or even países. Solo un tolerated 10% de that los idea. israelíes We've done a apoyaba o survey estaba 2 weeks dispuesto a after he tolerar talked esa about that, idea. De hecho, and we hicimos una got support encuesta dos of semanas almost después 70% of the y Israelis. hablamos del tema And the y only thing obtuvimos that el apoyo changed de casi un from 70% de los israelíes. before Y la the única statement to cosa que after the cambió statement is a antes de la normative afirmación o signal después de from la someone that declaración fue I una won't say the señal name here, normativa from someone that many de alguien Israelis y yo diría value. que no voy a expresar mi And that's propia it means visión that política normative de signals alguien from de outside of los Israel israelíes. Por can lo be tanto, very, very señales normativas powerful de and fuera de influential. And Israel in that specific pueden situation, tener the influence mucha was fuerza y very tener mucha negative. influencia en And I una think that situación means that the mechanism específica. can operate very easily. Su To influencia your point, fue we are muy speaking now negativa. from Estoy here pensando, by es un mecanismo major que puede people funcionar that en might forma muy be. I fácil. Por have lo some tanto, friends in a su Israel, punto me good refiero que influence in the hablar hospitality, de la influence in mayoría de la gente, si democracy, estamos hablando influence sobre que pueden tener influencia en el the tema celebrities de that la are living abroad liberación these de days. los secuestrados, la buena influencia sobre la Could do democracia something y cuando hablamos las similar to what personas Hasbara internally in Israel. célebres, cuando hablan de lo que se llama de las Um, bara a nivel Good. interno también en Here's a Israel. question Pues that comes from the aquí hay una audience, pregunta que and it's surge related to del the idea of público hope, y right? nos lleva a la idea de We do la see what's happening right now in esperanza. Israel. We do see what's Nosotros happening in the rest of the vemos lo que está hostages in sucediendo Sure. actualmente en Israel y también I mean, so esperamos the comparison que between worrying about hope próximamente los secuestrados pushing sean to the liberados. Y por lo tanto, cuando hablamos de la what's right and comparación what's wrong, entre la esperanza y how do you balance that seguimos in that sense? And like impulsando you en ese are saying sentido y that, qué es correcto y I qué es mean, just showing the incorrecto. Por lo mirror tanto, of what's ¿cómo se puede truth, equilibrar? what's ¿En qué normalized, and sentido? Lo que está what's not diciendo, me racist refiero a is ver good enough, en or el will espejo, actually be está mostrando cuál es la will be verdad, more qué drastic on está our hope, normalizado, cuál es and not just showing lo hope. que es el racismo y que no, que es más, It's puede an ser interesting question más because agresivo I think en nuestro enfoque. one of the challenges that we have, one of the challenges ¿Cuál that es we have, uno de los I desafíos would que say, part of the tenemos? liberal democratic camp in Israel. Que forma parte Ese es del uno de los campo desafíos que democrático tenemos e israelí. Based on the Y el fact that, reto es país democrático del en campo Israel. our democrático main liberal en goal Israel es has que been durante to Durante tantos muchos años nuestro años, principal prevent objetivo ha nuestro sido principal protestar papel ha sido democratic contra protestar events las contra cosas que cosas que that estaban están happened sucediendo. under sucediendo. the Israeli government. Protestábamos I contra think that las the ideas main del engine gobierno of israelí, this ¿no? Terribles protest is, ideas. it's anger. Y el It's motor basically principal saying de estas that's protestas wrong, it's es la bad, we rabia, need to la change. ira. Decir, eso But está mal, protest in no se most debe hacer, lo cases tenemos que cambiar. Pero las doesn't really protestas, offer en la a mayoría de los different future. casos, no And I ofrecen think un that in futuro order for distinto. us to move to the Y next phase, para ser capaces de pasar I'm realmente someone who a see una the protest siguiente in Israel fase, as y very, very, very yo soy de los impressive, que pienso que las important, protestas en even I Israel would say fueron historic impresionantes, muy in many, importantes many ways, y both fueron in terms of the históricas numbers, the scope, desde the muchos puntos de consistency, vista. I mean everything. Número de At the participantes, same time, alcance, I think that in order la, for la protest to move to the next phase, coherencia it has to y la offer, continuidad. for people Pero a tenemos que different ofrecer future. algo más. It Tenemos que has to go ofrecer un futuro beyond just distinto saying a las this is personas. wrong, Tiene que ir cannot do más that, allá de that's decir unfair, simplemente to eso está saying mal, let's esto all no of se us debe hacer. collectively try to imagine a different Es future. I mean, mejor decir hope is algo así como based on de manera people's colectiva, cognitive and intentemos emotional imaginar un ability futuro to mejor. imagine a future Esto that is activa better la than the capacidad current reality, the cognitiva current de las situation. personas, ¿no? And Y les one of the permite things, one of imaginar the, un I would futuro say, mejor. tragic things that happened to us in Una de las Israel in the last two cosas más decades trágicas is que that nos han pasado en our Israel en los leadership últimos 20 años es que educated nuestros us líderes or nos socialized han us educado, to nos han simply socializado just I would say
to be more like in a survival mode rather para que than estuviéramos trying en to modo supervivencia imagine más bien, a ¿no? better future. En lugar de And intentar being in imaginar a un futuro survival mejor, mode is estábamos basically en modo saying, supervivencia. Y let's just, esto, I mean, let's not even básicamente, try to entertain significa que something ni that can be siquiera better from vamos a intentar what we have right now, because it's imaginar simply algo impossible, que pueda because ser we mejor can't que lo que really get tenemos ahora there, because mismo, it's porque no irrelevant. es And I posible, think the porque es power role no es is to say, relevante, yes, porque we nunca can lo vamos a imagine a conseguir. different Pues future, yo creo a que lo que better tenemos que future, hacer ahora es not just, decir que sí, que saying that somos what we capaces have de right now imaginar is un wrong or futuro not good enough mejor. for us. But No es more suficiente importantly, in con order for us decir to que lo que tenemos create ahora está mal and y disseminate no hope, nos it's not basta. just Eso to hay que say decirlo, we sí, can pero imagine a tenemos que ir different más allá. future. Tenemos It's also to que say this pues, different future generar is esperanza y very, decir very que podemos probable we imaginar can get there. un And futuro que es we should probable, say, it's urgent. que es We need posible to y move es beyond where algo we are right urgente. now to Tenemos try to get que to salir de this la different situación en la que future. estamos ahora mismo y tenemos que And intentar that llegar a part esta again, I mean, like situación I'm raising this distinta. as a point. I mean, like again, we will have more. I mean, the combination of this conversation and Esta the idea that conversación many ministers and combinada MPAs con la of this idea local government will be de in New que York next week. muchos I ministros mean, this is a y combination of both participantes good en el things. Again, we need to gobierno work on showing the actual hope van a estar and at the en same Nueva time York. work and make sure we don't La let them semana que viene normalize me what's hace llegar a abnormal la right now in conclusión Israel. de que, bueno, So sí, and we tenemos will que hacer lo share mismo, soon, I tenemos que think, imaginar un in both two futuro events. One is mejor, pero a también conversation tenemos with que Lavrov, recordar que la situación of actual no es suficiente. Friday, Vamos a who enviar is not letting anything un normalize in Israel, enlace and show up a everywhere to dos kind of like eventos, un train us evento es in New el York what to viernes do when they're coming, con and on the un same compañero time keep que no pushing for acepta more que change se in Israel. normalice la situación en Israel, So que last nos question prepara I would también take, para that is generar relate to este those cambio, two ¿no? Del que elements estamos of here hablando. and there, Después, because that's what we're volviendo a focusing estos on, dos is elementos that que has once, I mean, from presentado, your experience, I mean, like, can you join, I mean, do you see the fight for democracy in a way, normalizing what's happening la here lucha por la and the fight of democracia, democracy in la Israel, normalización de lo que while está pasando fighting aquí external threat, y which la lucha por practically la there is no democracia external en threat Israel right now, al tiempo que se unless you lucha consider other contra una tariffs and economics and amenaza other stuff. But external externa. threat Ahora mismo no hay una to the US from amenaza the US, externa, ¿no? I mean, Exterior, una amenaza can de you seguridad en see Estados Unidos. La societies, economía, los right, aranceles, eso coming sí, pero no together hay to define una reform, real amenaza right? externa, Like ¿no? to defining, fighting for. I mean, looking at the democracy in France or in the UK, Si vemos, por ejemplo, la similarly situación de la in the US, democracia en we talk a lot Francia, about shared en el values for Reino many, many years Unido, between the US hablamos and mucho Israel, right? de los valores compartidos, ¿no? Unfortunately, it seems Y like sobre the todo shared los values valores are coming compartidos now with entre different Estados tariffs. Unidos e Israel. Y ahora So mismo estamos viendo también valores how do you see compartidos those que son two fights otros, together? I mean, can we find desafortunadamente. people who Pero care bueno, really, really a lo deeply in que the Jewish iba. American society for democracy Podemos in combinar America, estas luchas, but la they lucha a are favor de la afraid democracia to en signal what's América right for Israel. y la lucha por la Have democracia en you seen Israel, an porque hay example muchas in the past for personas, joint efforts? muchos judíos en Estados Unidos que están luchando Yeah, por la definitely. democracia en I think Estados that it's Unidos, not just, pero no se I want atreven to a get it decir que lo que está sucediendo en one Israel, pues level, también necesita una higher. lucha. I think that, we Sí, see joint efforts, between sí que se the están Israeli dando society and the American society, especially situaciones en las European que se democracies. realizan esfuerzos I think that conjuntos en there is Estados this thing Unidos of, y en Israel, pero también entre las democracias europeas. shared or, Tenemos recategorization of our identities, and in many, many ways, I think una that many situación of en la que us se están are, recategorizando nuestras identidades, ¿no? facing or Y muchos de trying to nosotros face nos or cope with enfrentamos populist o intentamos leaders and enfrentarnos, populist intentamos pues, governments. And gestionar it's a true, estos líderes I saw in populistas, Israel estos gobiernos when populistas. Yo we lo vi en was Israel, por part of the ejemplo, leadership of the protest, and the way we cuando operated participé together with people y from lideré en Poland parte and las Hungary protestas. and other countries Colaboramos who con faced the personas de same Polonia, de Hungría y challenges de to otros their países que se enfrentaban democracies. And a I los think that mismos in that desafíos que sense, nosotros en sus people democracias. in our side of the liberal democratic camp Así que can yo creo share que values, goals, and los even que formamos identities with parte people de in many el mismo other grupo countries around the liberal world democrático, around these values podemos and around these compartir challenges. ideas, And in experiencias y that podemos unirnos in en that torno a sense, estos valores I y would estos even desafíos, say that aunque vengamos de países distintos. the whole Y yo creo spectrum of identities que in the democratic todo el world abanico de is identidades en el basically mundo democrático reorganizing right se now. está Because reorganizando for ahora many mismo. ways, if you ask ¿Por me, qué? do I feel, and I'm going to A say ver, por something that ejemplo, is
si me preguntas. Y voy a decir algo can sound extreme to some people, que puede who I sonar un feel poco closer, extremo. in Si terms me of my preguntas, identity ¿me to siento Smotrich or Ben-Gvir, más cerca de or to Smotrich my y de Ben-Gvir Polish like colleague o de who mi is fighting for compañero democracy in polaco que his está country? luchando por la I'm democracia not en sure su what the answer país? would be. Pues yo la verdad es And que in no that sé sense, cuál I think sería that la for many respuesta. of us, Y en it's este a sentido, global challenge, yo creo que and it's a todos nos global enfrentamos struggle a for un all of us desafío to mundial. fight Es una for lucha liberal global. democracies. Todos And in that nosotros sense, I estamos think that luchando por las the democracias normative liberales fight or the y normative en struggle este is sentido not creo que esta local, lucha but normativa rather no es una a lucha local, global sino que challenge. es una Yeah, and it's lucha, un worth mentioning in desafío that sense again mundial. that when we talk about the other Sí, usually, we además hay talk que about the señalar que cuando Palestinian hablamos del society otro, and the solemos idea that referirnos there a are la no sociedad innocent palestina people in Gaza y esta and idea in de the que no hay West personas Bank. And I think inocentes that it's ni worth en mentioning the Gaza last conference that was on ni Friday, en the Each Time Cisjordania. conference rally that brought a lot of Y, por people to ejemplo, hubo signal una conferencia el viernes something pasado, ¿no? that happening that is different. So I want to mention that. Que And sirvió on the same para time, I want to mention that it was señalar algo que está almost sucediendo que not es mentioned in the distinto, mainstream media, right? Around, I mean, like signaling pero those type of things is up to los us medios de to comunicación raise and to share and to mention. I dominantes, mean, esto no and se to planteó, close, we started no with se talking about señaló siquiera. the En fin, hostage families and how para important it terminar, is quisiera to fight for, recordar a I las mean, familias de to end los the war rehenes and to y bring them recordar lo home. importante I mean, que es que acabe la guerra do you y que los there rehenes is vuelvan always a those casa. question that comes to us. I mean, like um, maybe we should signal more from here to the Jewish American A lo leaders in mejor America that they can deberíamos, do more, pues, that they can hablar talk más more, con that they los can say líderes more. I judíos en mean, Estados Unidos, signal ¿no? Que hablen I mean, más, que how's se basically pronuncien a Jewish más, value. que se In those posicionen ways, más I mean, like para defender lo que básicamente son valores any ideas judíos. or any thoughts of what Entonces, else can be done from here ¿tienes on alguna this idea? specific? Because ¿Se te I ocurre see algo que the podamos way we hacer see it desde is that the aquí? hostage crisis is Porque tal y basically como lo just vemos nosotros, a symptom, right, la to crisis de the los problem we have rehenes in es Israel un around síntoma del hate, around problema que democracy, tenemos en around Israel en racism, torno al around odio, the a la other. democracia, al Do racismo, you think al that concepto this de is el otro? something we could use to raise those Entonces, questions from here ¿podemos to utilizar the esto para Israeli plantear society estas or the Israeli government? cuestiones desde aquí? Para también transmitir un mensaje claro desde I'm really aquí happy a that la you raised this sociedad, en question especial al towards the end of gobierno the israelí. conversation, because I Me think alegro mucho de que what's hagas esta happening pregunta al final de right now nuestra in Israel conversación, is porque kind of lo a que está pasando ahora dangerous mismo en Israel situation for democracy, es because peligroso what the para la Israeli government democracia. basically decided is that El they gobierno de don't Israel care lo que anymore decidió about fue public legitimization. que le Because daba for a igual second, in most ser democratic considerado societies, como democratic, public un gobierno legitimization legítimo ante la is a opinión very, pública. very En important las part of sociedades the democráticas, operation of la government. And the legitimidad Israeli government es basically fundamental decided para un that that's gobierno, not para que un important gobierno anymore. pueda They operar. don't Pero care este if gobierno more than decidió que la two-thirds cuestión de la of the Israeli legitimidad les da public igual, is no basically les opposing importa si dos everything tercios they're de la doing opinión right now. pública en And Israel that's está en that is a contra de huge todo lo que danger están for haciendo. our Y democracy, esto but it supone also un means peligro that we claro para really nuestra need democracia, other, pero también significa que vamos a I would say, necesitar other ways to put pressure on our government, otras because they vías, don't care about you. otras I mean, maneras they de care about presionar a their nuestro own gobierno, people, but porque only les the da very, igual. very Lo único small que les group that importa support them, es they su don't propia really gente, ¿no? El care grupo about muy, the muy general reducido que les Israeli apoya, public. In pero that sense, la any opinión pressure pública coming from israelí en inside, general le da definitely igual. from the Por ello, Jewish cualquier community tipo de within presión the que US venga, de donde venga, can be de la relevant. comunidad And judía en we Estados Unidos, see it claramente, almost on a daily pues basis. va a tener It's relevancia, very, claro que very sí. difficult Y lo now vemos en for el día a día. Ahora mismo, the majority of Israelis to put la pressure on mayoría de our los government, israelíes and we need to find other ways to está do it. teniendo muchas dificultades para presionar al gobierno, así que tenemos que encontrar otra forma de We are hacerlo. on time, so Bueno, I want to give you se nos the agota el last tiempo, words if you have anything así else to add. que quisiera And also darte la thank palabra a ti Shimrit para and David concluir. and Regina También quería dar for las gracias a translation Shimrit, a for Spanish, and we'll have the recording. But David, a Eran, Regina y a I want Janet to por mention two la things before you traducción leave, al before español. everyone leaves. Y One is we'll have antes on Friday de an ad que nos hoc marchemos, Zoom that I will tenemos el send with viernes Navor un Osoriot Zoom about ad New hoc York. con Osorio para Try hablar to de support Nueva us if you York. can. Por favor, And intenten I want to ayudarnos give the si stage puedan. to Y con Eran esto le for final voy a words. dar la palabra a Irán para que So pues sea el very quien se briefly, I would despida de first say, nosotros. you're doing Muy amazing work, brevemente, really. Ofir, So quisiera decir que important. estáis I realizando una labor experienced it
extraordinaria. when Es
Palo algo Alto recently fundamental lo que because estáis haciendo. every Lo visit vi and claramente every en Palo invitation Alto hace and poco, pero please también just don't cuando veo stop vuestras doing what comunicaciones you're y doing, and vuestros I know it's really eventos. important. Por And the favor, last thing I no would say, ceséis en a el word of empeño, hope, is seguid that haciendo lo que estáis haciendo. everything I've Y para described, I mentioned acabar it once con, during my conversation, algunas was palabras true de until esperanza. January 2023. And I think Yo that quiero decir in que January lo que he señalado al 2023, principio de la when the Israeli conversación government era introduced the así judicial hasta enero de overhaul 2023, pero en enero de of what we call 2023, cuando el gobierno presentó este trying to plan de change reforma, the este basic nature of the intento Israeli democracy, para cambiar la in many naturaleza ways, the liberal de la democratic, democracia camp israelí, in Israel realized that we need to wake up. los And liberales, los even the defensores de la conversation that we democracia have en right now, Israel, nos dimos and the, cuenta de que nos teníamos the que things that I despertar, see on the nos ground teníamos right now in que Israel and levantar outside of y Israel lo are vemos basically ahora indicating en Israel y that fuera de we Israel. are in a period of change, in a Estamos very en una positive fase change in that sense. de cambio Many negative things positivo are happening en right este now. sentido. Es verdad que están The pasando situation muchas cosas is negativas terrible, ahora mismo, but ¿no? in La that situación es sense, terrible, many pero en positive este things are sentido happening. están We pasando are muchas cosas challenging buenas, the muchas dominant cosas values positivas. of the Israeli government Estamos today, and I'm cuestionando very, los very valores hopeful del that gobierno this israelí would ahora also mismo. lead Y to yo a tengo la gran practical and esperanza political change de que on the esto ground, sirva para hopefully, operar un sooner than later. cambio político And we need sobre to el remember terreno that again, the Jewish pronto. state, Israel, is the state of all Jewish people, and Israel the es el majority of the estado Jewish people are de todo liberal el pueblo Zionists. judío y la So just keep this mayoría in mind de los when you want judíos to join and son help and sionistas share with others. liberales. Así que es Eran, I want to importante thank you que esto se again. I tenga en hope cuenta. that Eran, family is muchísimas okay gracias after una this, vez más. Espero after the que one more missile. I mean, like, and let's hope for the tu, hostages to come tu back and familia esté bien y keep esperamos pressure on President Trump, on también que Netanyahu, vuelvan los and rehenes a everyone casa, that ¿no? Hay que seguir possibly presionando can al change presidente and end Trump, a the war and Netanyahu, bring the a todos peace. aquellos que pueden Thank cambiar you la again, situación, and que we'll pueden poner fin a la guerra y contribuir a que vuelvan a casa. Gracias. Gracias a todos.